Bueno, vamos a iniciar entonces con algunas preguntas que tenemos pendientes de la semana pasada. Vamos a iniciar con ellas en este momento. Y aquí tenemos una, no me dicen quién la envía, fue un mensaje anónimo que me llegó por el WhatsApp. Tengo un número telefónico, pero no sé quién la envía realmente. Y la pregunta que nos está haciendo esta persona, no sé quién sea, me está preguntando cuál es el problema que existe entre la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la unicidad o de los unitarios. Bueno, esto es una pregunta bastante complicada de responder porque existen verdades y existen errores de ambas partes. La verdad que podemos decir, pues para tratar de explicar o de responder esta pregunta, el número uno es que la doctrina de la unicidad, usted lo puede verificar, lo puede buscar en Google o en cualquier enciclopedia, tiene un origen aparente, y digo aparente porque me le doy el beneficio de la duda a la historia. A veces la historia no dice la verdad. Y entonces aparentemente o supuestamente hay un inicio con alguien llamado Sabelio de Potemais, allá en el siglo I, siglo II de nuestra era, que fue, según dicen o según se cree, el precursor de la doctrina de la unicidad. Luego esta doctrina pues tomó mucho auge en esos momentos y luego desapareció casi por completo hasta hace poco, unos 3-4 siglos atrás, en donde se retoma la doctrina de la unicidad y comenzó a ganar bastantes adeptos hasta el sol de hoy a nivel mundial, y generalmente se conoce como la Iglesia Pentecostal Unida de cada país, de cada nación. Por el otro lado está la doctrina de la Trinidad, que también es una doctrina que fue establecida prácticamente bajo la normatividad según se cree. Vuelvo y doy el beneficio de la duda. Históricamente se entiende y se dice que la doctrina de la Trinidad fue establecida por la catequesis católica en algún momento de la historia. Me reservo las fechas y me reservo los lugares. Usted lo puede investigar en línea, puede averiguar si lo que le estoy diciendo es cierto. Pero la doctrina de la Trinidad como tal, la creencia de Padre y Espíritu Santo, fue establecida, radicada y comenzó a sostenerse, a defenderse por la catequesis católica muchos siglos después de que Cristo muriera en la cruz y fuera al cielo. Estas dos vertientes, estas dos doctrinas, tanto la trinitaria como la unicitaria o de la unicidad, han estado en un debate y en una pelea absurda por muchos siglos, tratando de ver quién tiene la razón, tratando de defender sus posturas y saber quién es el que tiene la verdad, quién es el que tiene la razón. Y hay muchos grupos a nivel de redes sociales y a nivel de internet de debates entre trinitarios y unicitarios, debates entre lo que dicen los unos y los que dicen los otros. Pues realmente es una historia de nunca acabar, y no creo que en algún momento de la historia se pongan de acuerdo, debido a que ambas doctrinas presentan verdades y ambas doctrinas tienen errores. Con todo el respeto, lógicamente, que merecen los que se confiesan trinitarios, y con todo el respeto que se merecen los que se confiesan unicitarios o de la Iglesia Unida. El asunto radica en lo siguiente, en lo que puedo entender y en lo que puedo comprender. Y es que, por un lado, la doctrina de la unicidad, a grandes rasgos, palabras más, palabras menos, cree que solamente hay un único Dios, un solo Dios verdadero, y ese Dios es Jesús, y que este Jesús ha sido siempre el mismo Dios que se manifestó del viejo pacto, luego como Padre, y luego se manifiesta como Hijo, y luego se manifiesta como Espíritu Santo, colocándolo como el único ser que toma una apariencia o toma una figura dependiendo la época de la historia en la que se manifiesta. Hoy en día Jesús es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y muchas otras citas bíblicas más en las que la doctrina de la unicidad tiene un gran fundamento y gran fuerza, y que son versículos irrefutables, innegables, porque están en la Escritura. Entonces, por el otro lado, tenemos la doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y que el Padre se llama Jehová, que Jesús es el Hijo, lógicamente ese es su nombre, y el Espíritu Santo, pues la doctrina de la Trinidad hasta el sol de hoy no ha podido darle un nombre al Espíritu Santo. Por otro lado, estamos como tratando de colocar los contrastes que existen. Tenemos a los unicitarios que dicen que Dios siempre su nombre ha sido Jesús, pero los trinitarios no le han podido colocar el nombre a la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿por qué los trinitarios dicen que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues porque hay evidencia bíblica sustentable, irrefutable, que dice que, ejemplo, Juan 3:16 es uno de los versículos más fuertes, que dice que Dios, y se entiende el Padre, de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro versículo donde el mismo Jesús dice: el que cree en mí, yo mi Padre, vendremos a él y moraremos con él. También el Señor dice: yo oraré al Padre y él enviará otro Paráclitos o otro Consolador que esté con vosotros, no los dejaré huérfanos. Entonces, bíblicamente hay una gran cantidad de versículos que apoyan la unicidad, y también hay una gran cantidad de citas bíblicas que apoyan la Trinidad desde ese punto de vista, hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un debate de nunca acabar, vuelvo y les digo, porque ambas vertientes o ambas doctrinas, tanto la unicitaria como la trinitaria, tienen asideros, pero ambas tienen falencias también. Y ninguna de las dos está dispuesta a mirar las falencias que tienen. Yo he escuchado por años debates eternos de unicitarios con trinitarios, y siempre se atacan los errores del otro. El trinitario ataca el error del unicitario y el unicitario ataca los errores doctrinales de los trinitarios, pero nunca de manera honesta hacen una introspección. Nunca he visto realmente a un trinitario honesto que se siente a confrontar su propia fe con lo que la Biblia dice, que aparentemente está en contra de la Trinidad. Y tampoco jamás he escuchado a un solo unicitario de ninguna índole, ni de ninguna jerarquía, ni de ninguna categoría, decir: me voy a sentar para ver cuáles son las falencias y los errores que tiene mi doctrina. Yo creo que porque no les conviene, porque si se sienta uno de frente a la Biblia, como se llama este programa, si nos sentamos de frente a la Biblia, si soy trinitario y me siento de frente a la Biblia a examinar y a escudriñar mi doctrina trinitaria, me voy a encontrar con una verdad que no quiero saber. Uno. Por otro lado, si soy unicitario y me siento de frente a la Biblia para confrontar mi fe unicitaria según la doctrina que creo, para ver qué dice la Biblia, pues también me voy a encontrar con una cantidad de cosas que no quiero saber. Entonces, preferimos relajarnos, preferimos quedarnos con lo que no sabemos, preferimos quedarnos con la ignorancia y agarrarnos de una nube de humo, pretendiendo ser maestros de la palabra, ignorando voluntariamente la verdad. Y entonces, ¿cuál es el problema que existe entre estas dos doctrinas? Pues, como les estoy diciendo, les estoy comentando, el problema que existe entre estas doctrinas es ese, que cada una tira para su lado. Ambas profesan el cristianismo, ambas profesan a Jesús, ambas profesan el evangelio de la salvación en el nombre de Cristo, ambas creen que hay un solo Dios verdadero, pero tienen muchas de hecho diferencias de fondo y de forma que las hace irreconciliables. Ahora, el hecho de que voluntariamente yo no quiera aceptar la verdad que está en la Biblia deja mucho que desear para cualquier creyente en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está hablando a los maestros, le está hablando a los fariseos, le está hablando a las personas que deben ser los que saben acerca de la Biblia. Es como lo podríamos entender Jesús hablándonos a cada uno de nosotros en esta noche, diciéndonos: escudriñen las Escrituras y miren lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Algo que tengo que anotar en cuanto a estas palabras de Jesús es que cuando Jesús habla de las Escrituras se está refiriendo al viejo pacto, porque los evangelios, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Pedro o Juan o Apocalipsis o Judas o Santiago, ninguna de esas cartas existía.
Jesús está hablando, escudriñen acerca de mí en el viejo pacto. Escudriñen acerca de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Allí está la verdad que les va a hacer entender quién soy yo en realidad. El video va a quedar aquí con ustedes. Las personas que lleguen en el diferido pues van a poder escuchar lo que queda grabado en el Facebook. Y trataremos, como les digo, de poder hacer una edición posterior después de que se termine la transmisión de esta noche para poderlo editar, para poder presentar todo el material. Entonces, antes de continuar, quiero dar un saludo especial a Alcira Lidueña, que está en sintonía ahorita, a Karina Colmenares, también un saludo especial a Karina, a mi hermana Skydre Rueda también. Hola, bendiciones, qué bendición que están por aquí. Un saludo especial a mi amor Caterine, bendiciones para ti, mi reina, un abrazo y un beso fuerte allá en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, sí, gracias, Skydre, estás haciendo las preguntas. Escribe todas las preguntas que tengas para poderlas responder en esta noche. Un saludo también para nuestro amigo Igor Manso, que también acaba de llegar al chat. Un saludo especial. Todas las preguntas que tengas y los amigos a los que creas tú que deben escuchar la respuesta que estamos dando esta noche, te invito a que lo etiquetes aquí al programa en De Frente a la Biblia. Invítalo para que venga, para que se aparte y pueda estar con nosotros en esta noche. Bueno, dicho esto, voy a retomar la batalla y la pelea, el pleito eterno que hay entre unicitarios y trinitarios es realmente algo más carnal que espiritual. Realmente no hay una disputa, una batalla o una contienda acerca de palabrerías y humanas y huecas sutilezas que no sea carnalidad. Y en el amor del Señor exhorto a todas las personas que hacen parte de las dos corrientes cristianas, tanto trinitarios como unicitarios, dejen la pelea, dejen de estar enfrentándose por cosas que obviamente la mayoría no entiende. Obviamente la mayoría de la iglesia unicitaria y de la mayoría de la iglesia trinitaria no tienen idea de lo que habla y por eso están discutiendo y peleando. Entonces les exhorto en el amor del Señor a que dejen de discutir, a que dejen de pelear si es uno, si son tres, y se sienten ambos con honestidad pura y guiados por el Espíritu Santo de frente a la Biblia. Siéntense, comiencen a escudriñar la palabra, comiencen a escudriñar la escritura y permitan que sea el Señor el que les hable. Ahora, lo que quiero decir en todo esto, con toda esta introducción, es que la Biblia en el Viejo Pacto es la única autoridad que puede dar testimonio acerca de quién es Jesús. Y pues tengo muchos videos al respecto. Yo te invito para que ingreses a YouTube, a un canal de YouTube en donde tenemos una gran cantidad de videos al respecto de Jesús, de Cristo, del gran yo soy, de su manifestación en la carne y de cómo es que funciona la fe del pueblo judío cuando se refiere al Creador, cuando se refiere a Dios. Pero hoy solamente quiero compartir esto por causa de la pregunta: ¿cuál es el problema entre trinitarios y unicitarios? Pues el problema entre trinitarios y unicitarios es ese. Están peleando para ver quién tiene la razón, pero realmente ninguno la tiene. Ambas corrientes tienen la razón a medias, la tienen en parte, pero en el resto de cosas están equivocados. Y como decía ahorita, en vez de enfocarse en discutir y en pelear con nosotros para decirles en qué están mal, deberían enfocarse en sus propias doctrinas para darse cuenta de los errores que tienen y puedan encontrar ustedes mismos, unicitarios y trinitarios, la verdad en la Biblia, la verdad en la palabra del Señor. Ahora, los invito a que vean los videos que están acerca de este tema, muy ampliamente desarrollados allí en el canal de YouTube. Ahorita voy a estar dejando la descripción para que usted lo pueda ver. Hay muchos videos al respecto que ya hemos explicado al fondo y al detalle, con la Biblia en la mano, los detalles acerca de esta verdad teológica que encierra el Dios de Israel. Sin embargo, hoy, por causa de los que están aquí presentes, que están pendientes al programa, tengo que decir que en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios, Elohim de Israel, tuvo la oportunidad y el deseo de manifestarse a un hombre llamado Moisés. Y a este Moisés le dice: yo soy Elohim, el que te envía, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés le pregunta: cuando ellos me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les diré? Cuando yo vaya al faraón y les diga que deje salir al pueblo para que te sirvan en el desierto, ¿qué les voy a decir? Entonces
el Señor, el Dios de Israel, Elohim, por primera vez en la historia de la humanidad, se le presenta, se le manifiesta como Yahvé, o con las 4 letras del tetragrama, YHWH, se le presenta así, se le revela hacia Moisés, y en nuestras traducciones aparece, le dirás, yo soy, me he enviado. Tengo que decir que estas 4 letras realmente son un verbo traducido, el verbo ser, estar, conjugado, perdón. Es un verbo, el verbo ser, estar, que conocemos en español, yo soy, pero está conjugado de manera simultánea en pasado, presente y futuro. Lo cual me lleva a 2 conclusiones. La primera, que Yahvé es el verbo, es un verbo que denota acción y que denota movimiento. Pero ese verbo está conjugado de manera simultánea en el pasado, en el presente y en el futuro. Si quisiéramos traducir el nombre de Yahvé al castellano, no deberíamos decir yo soy solamente. Tenemos que decir el que es, el que era y el que ha de venir. O el que es, el que fue y el que será. Esa es la manera correcta de traducir Yahvé. Ese es el nombre, la Shem de Israel. Ese es el nombre santo y sagrado que los maestros y los escribas y posteriormente toda la nación de Israel decidió no pronunciar por considerarlo demasiado santo y considerarse ellos demasiado impuros, indignos de poder tener el nombre de Dios en sus bocas, y entonces reemplazaron Yahvé por Adonai, y a partir de allí ese nombre dejó de pronunciarse, dejó de hablarse de él. Pero recuerden que no es un sustantivo, no es un nombre como tal. El sustantivo Yahvé no es un sustantivo como nosotros lo conocemos, sino que ese nombre realmente es un verbo. Ese verbo, dice Juan capítulo 1 verso 1, se hizo carne. En el principio el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo o el logos. Y en el versículo 14 dice, y el verbo o el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Bueno, y hasta aquí los unicitarios dirán amén. Eso es lo que nosotros decimos, que el Dios invisible del viejo pacto es Jesús que se hizo carne. Y entonces aquí es donde los trinitarios dicen, pero no es así, porque no es el del viejo pacto, es el Padre y este es el Hijo. Entonces esa es la diferencia. Bueno, ya están peleando los dos. Y tengo que decirles que los dos siguen equivocados, porque tampoco es así. El asunto es comprender la deidad o la divinidad, la naturaleza divina de Dios, no de nuestro Dios, sino del Dios de Israel. Los judíos sí conocen a su Dios, y para ellos Dios, antes de revelarse como el verbo es, era y será, antes de revelarse de esa manera, para ellos simplemente era Elohim. Y Elohim es una palabra que denota la unidad, hay que decirlo, la unidad inseparable de muchos entes o de muchos seres espirituales. Elohim es muchos, no es uno, no es dos necesariamente, no son 3 necesariamente, no son 4 necesariamente, no son 5 necesariamente, pueden ser 1000 si lo ponemos en el sentido estricto de la palabra. Cuando se refiere a Elohim, no está hablando de 2, no está hablando de 1. Cuando se dice Elohim, no habla de 1, porque 1 no puede ser Elohim. Pueden ser 2, porque Elohim es plural, o pueden ser 3, y los trinitarios dicen, claro que son 3 porque Elohim es plural, pero pueden ser 4, y no hay nada que me diga que no. Ahora, en Isaías capítulo 11 habla de los 7 espíritus de Dios y los menciona. Entonces, si nos levantamos en esta explicación y decimos, no puede ser uno Elohim, porque Elohim es varios, entonces la unicidad queda sin fundamento al tratar de explicar o al tratar de decir que es uno solo el que se presenta de 3 maneras distintas, porque Elohim no es uno, Elohim son varios. Punto. Eso no hay que discutirlo. Eso es teología básica. Eso es hermenéutica y exégesis básica de la Biblia. Elohim es un vocablo hebreo plural, intensivo, masculino. Usted lo puede verificar lo que le estoy diciendo y no le estoy mintiendo. Es plural. Elohim es plural. Entonces no puede ser uno solo el que se presentó en el viejo pacto y luego el mismo solo
que se hizo carne y luego él mismo solo vino como Espíritu Santo. Por eso la doctrina de la unicidad pierde fundamento y pierde fuerza y pierde veracidad al entender que Yahvé es Elohim. Punto, no hay nada que hacer. De hecho, el juramento de Israel, Shema Israel, dice Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Had, en hebreo, y quiere decir, oye Israel, Yahvé tu Elohim, Yahvé uno es. Y entonces uno dice, bueno, vio que es uno, sí, pero es Elohim al mismo tiempo, así que son varios. No pueden hablarme de uno solo, sino de varios que están unidos. Y entonces dejo aquí la doctrina de la unicidad para que usted la verifique, la investigue. Y si tú eres unicitario, ponte de frente a la Biblia y investiga esto que le estoy diciendo, porque hay una verdad que seguramente no te ha sido revelada. Pero ahora llego con los trinitarios, que también están equivocados cuando se sientan en el trono y dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Están equivocados. ¿Por qué están equivocados de plano? Porque Dios no son personas. Eso es una gran equivocación de los teólogos y de los sabiondos de la historia, que han querido antropomorfizar a Dios para entenderlo y para comprenderlo, y quieren explicar a Dios a la manera de la sabiduría humana, y por eso están errados. Dios no son personas, Dios es espíritu, dice la Biblia, y quien le adora es necesario que lo adore, o quien le busca es necesario que lo haga en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Así que echamos por tierra esa interpretación de la catequesis católica de que son tres personas distintas. Dios no son tres personas. Lo siento mucho. De pronto se le está dañando la Navidad a muchos trinitarios hoy en día, pero lo siento mucho, la Biblia nos dice que son tres personas distintas. Hay muchos que defenderán que sí, hay muchos que tendrán 1.000.000 de argumentos que sí, pero la Biblia dice Dios es espíritu, no puedo decir otra cosa. Por eso estamos aquí de frente a la Biblia. Cualquier cosa que usted quiera interpretar, cualquier cosa que yo quiera interpretar acerca de lo que está escrito, me puede inventar a Papá Noel, me puede inventar al Cuco, a la mano peluda, me puede inventar a Blancanieves, a los 7 enanitos. Puedo terminar hablando de ovnis y extraterrestres, como están haciendo algunos maestros reconocidos hoy y predicadores en el mundo entero, que están viendo extraterrestres, platillos voladores en la Biblia. Eso, la Biblia no habla de eso, pero lógicamente es más fácil inventarse cualquier cuento que creer en la verdad. Y el hombre prefiere buscar la mentira porque la mentira es más fácil de inventarla que aceptar la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces los trinitarios están perdidos allí, en ese sentido, porque defienden una postura trinitaria de un Dios formado por tres personas distintas que son un solo Dios verdadero. Entonces, partiendo del hecho de que Dios no son personas, Dios es espíritu, singular. Dios es Elohim, plural, y que el hecho de ser plural no obliga a que sean tres. El plural indica que pueden ser dos o que pueden ser tres, sí, pueden serlo, o pueden ser más, pueden ser muchos más. Pero si hablamos de la pluralidad de Dios, entonces tenemos que ver, y esto se lo digo tanto unicitarios como trinitarios, tenemos que ver a Dios como Padre, sí, porque de tal manera vio Dios al mundo que envió a su Hijo, y esa relación, esa frase de Juan 3:16 obliga a que el que lo envía a su Hijo sea su Padre. Así que no hay nada que hablar. Hay un Padre, ¿sí? Hay un Hijo, y lógicamente el Hijo habla del Espíritu Santo y dice que enviará al Espíritu Santo, que será su maestro y otro consolador. Entonces los trinitarios dicen, amén, hermano Roberto, son tres. Usted nos ha dado la razón. Pero entonces, ¿qué hacemos con Isaías capítulo 11? Isaías capítulo 11, verso 1, 2 y 3, habla de 7 espíritus más. ¿Qué va a hacer usted trinitario con esos 7 espíritus que están allí? No me puede decir que es el mismo Espíritu Santo, porque entonces usted mismo está refutando la naturaleza divina plural de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 11? Por favor, ayúdame, ¿qué dice? Vamos a ver. Y el espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia. De inteligencia 2. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo 3. Y fortaleza. De fortaleza 4. Espíritu de conocimiento. De conocimiento 5. Y reverencia. Reverencia 6. El espíritu de temor de Yahvé lo llenará. El espíritu de temor de Yahvé lo llenará. Entonces aquí tenemos una lista de 7 espíritus. Y cualquiera me dirá, no, ese es el mismo Espíritu Santo. En serio, demuéstramelo. ¿Cómo me demuestra usted, trinitario, que esos 7 espíritus de Isaías 11
es el mismo Espíritu Santo? O unicitario, ¿cómo me demuestra usted que esos 7 espíritus es el mismo Jesús convirtiéndose en uno y en el otro el mismo? ¿Cómo me lo demuestra? No hay forma de que me demuestren eso. Lo más sensato es aceptar lo que dice la Biblia, que Elohim son muchos espíritus, muchos. Ahí aparece el verbo, ahí aparece el verbo que se hizo carne, ahí aparece el Espíritu Santo, aparecen estos 7 espíritus de Isaías capítulo 11. Aparece también el espíritu de la profecía que aparece en Apocalipsis, el espíritu de la profecía. Aparece el espíritu del Hijo, también aparece, y aparece el espíritu de adopción que está en Romanos. Y si seguimos contando, podemos contar más de 17 espíritus así por encimita. Y entonces podemos entender cómo Elohim puede verdaderamente significar una pluralidad tan grande. Por tanto, los unicitarios que defienden y afirman que es un solo espíritu que se manifestó en el pasado como Padre y que luego se hizo carne y se manifestó como Hijo hace 2000 años y luego se fue y vino otra vez como Espíritu Santo siendo uno solito, no, mentira, la Biblia lo niega. Y por otro lado los trinitarios que dicen que son 3 personas distintas y un Dios verdadero, peor. Así que ni la una ni la otra. Por eso les digo, tienen que sentarse de frente a la Biblia con un corazón sano, con un corazón sincero, humilde, para encontrar la verdad bíblica y saber realmente de qué se trata todo este asunto de la naturaleza de Dios. Ahora, lo que sí debo concluir para pasar a las segundas preguntas que tengo pendientes es que la Biblia aclara que el verbo del viejo pacto, el que se le manifestó a Moisés en Éxodo 3:14, ese verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 que todos bebieron de la misma bebida espiritual y de la roca que los seguía. Y el apóstol Pablo dice, y la roca era Cristo, el Mesías estaba con Moisés. Así que los apóstoles entendían y tenían la revelación de que Cristo estuvo con Moisés en el desierto y que Cristo era la roca que les daba a beber de agua, que les daba a beber líquido, que los sostuvo y los mantuvo en el desierto por 40 años, fue Cristo. Entonces, y Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿Cuántos son? 3. No, la Biblia no dice que son 3. ¿Son 2? No dice que son 2. Dice que es Elohim. Y Elohim es muchos. Y allí tenemos que dejarlo donde la Biblia lo dice. Dicho esto, si usted trinitario quiere creer que son Padre y Espíritu Santo, pues hágale, está bien. Después que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Salvador y que murió por tus pecados en la cruz del Calvario, y obedezca su palabra y te bautices en su nombre, te bautices en el nombre de Jesús como dice la Biblia, entonces tienes salvación. Y usted unicitario, si no cree en nada de lo que dice la Biblia, si no cree que son muchos, si no cree que es Elohim, si no cree nada de eso, si usted cree que es el mismo que se hizo Padre, se hizo Hijo y se hizo Espíritu Santo, si usted cree eso, pues está bien. Después que usted crea que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y después que usted crea que Él es el Salvador de su vida y se bautiza en su nombre, hermano unicitario, pues entonces usted tendrá salvación también y liberación de sus pecados. Por eso les dije al principio, no tienen por qué pelear, solamente tienen que sentarse de frente a la Biblia y leer realmente lo que dice la Escritura, porque es la Escritura la que da testimonio de Jesús el Cristo. Bueno, yo creo que por lo pronto esa es la respuesta que te puedo dar a esta persona anónima que me escribió. Si de pronto estás por allí y tienes alguna inquietud adicional acerca del trinitarismo y del unicitarismo, pues te invito a que hagas tu pregunta, escríbela allí en los comentarios si tienes alguna inquietud adicional, alguna pregunta más, para tratar de responderla ahorita mismo en directo, ahora que estamos aquí en la transmisión de este programa. Estás de frente a la Biblia, tratando de responder y contestar algunos interrogantes bíblicos. Voy a mirar algunos comentarios de los que están aquí.